para construir el Mishkan y habitar entre el pueblo de Israel, fue que Hashem nos sacó de Mitzrayim. El pueblo de Israel y sus maestros, desde hace 3.400 años aproximadamente que la Torah fue dada, después de ver el todo de la Torah, después de que Moisés entregó toda la Torah en manos del pueblo de Israel, ellos tuvieron un concepto general de todos estos acontecimientos desde la salida del pueblo de Egipto hasta cuando Moisés terminó de escribir la Torah y entregó a Josué. Y dice, puede pasar al otro lado. Ellos entendieron que Hashem nos sacó. Hay algunas razones por qué Él nos sacó de Egipto, sacó el pueblo de Israel de Egipto. Y si usted quiere entender a más profundidad esto que voy a decir, puede incluirse en este pueblo que fue sacado de Egipto para saber con qué propósito Hashem te puso ahí donde estás y te sacó de donde te haya sacado. De aquel Egipto que está allá afuera y te puso ahí. Si usted tiene oídos para oír más que palabras, oír el mensaje de Hashem, el propósito, la kavaná, la intención del Eterno. Ellos concluyeron, estos sabios que recibieron la Torah, la escudriñaron, la examinaron, que Hashem no solo nos sacó de Egipto para librarnos de la esclavitud, para darnos libertad, para redimirnos de la mano de Faraón. Él nos sacó de Mitzrayim para que construyéramos un Mishkan para que Él pudiera habitar entre nosotros. No había como habitar entre ellos viviendo la vida asimilada que tenían allá en Mitzrayim. Tenía que sacarlos de allí para que ellos construyeran un Mishkan, una tienda, el Ohel Hamoed, una tienda de reunión, para que Hashem pudiera habitar entre ellos, como tratando de comunicarnos en otras palabras o sin palabras, de que Hashem quería habitar entre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero no podía hacerlo mientras ellos estaban allá en Mitzrayim, y por causa de la vida que vivían, por causa de las aflicciones en las que estaban sumidos, entonces los sacó o nos sacó para poder habitar entre nosotros. Hay que verlo así. Si no vemos así, no aprenderemos más que historia. Y la idea del Eterno no es que sepamos la historia de memoria. No es que la podamos contar como hecho histórico. No es que la podamos vivir. Podamos vernos dentro de ella y ella dentro de nosotros para que la podamos experimentar, probar, disfrutar de la experiencia de la salida de Egipto a la vivencia con Hashem en nuestro medio. El éxodo, la Yetziat Mitzrayim. Bueno, hay algunas, voy a tratar de entrar en el asunto nuestro. No sé si ustedes se dieron cuenta, apenas empezó Benjamín a leer la porción de la Torah, ella empezó, me está haciendo falta aquí una escritura en hebreo solo para recordarles. Ela Pikudei HaMishkan, Mishkan de nuevo.
No sé si ustedes se dan cuenta. Cuando yo estoy escribiendo algo en un programa que se llama Word de Office, Microsoft Office, y se me cruzan los cables, escribo 2 veces la misma palabra. El corrector ortográfico me propone automáticamente, en la hora de la corrección, a deletar la palabra que está repetida, porque no es correcto repetir las palabras. Yo no puedo escribir, estos son los Pekudei del Mishkan, otra vez. Entonces tendría que borrar la segunda vez. Pero Hashem no se equivocó cuando le dijo a Moshe que repitiera la palabra, Mishkan. Igual cuando en otra parashá dice, Tzedek, seguirás. Justicia, seguirás. La justicia, seguirás. ¿Por qué doblemente justicia? ¿Por qué repite las palabras? Hasta en el cántico, uno de los cánticos que cantábamos allí, se repetía, no sé si se dieron cuenta, la palabra, el pronombre personal, ani, yo, incluyendo una de las actividades, doblemente. Esto es muy común en las escrituras. Usted va a encontrar a Yeshua diciendo así, Bemet, en verdad te digo. ¿Por qué no dice solo, en verdad te digo? Pero dice, en verdad te digo. Entonces, acá, en el caso del Mishkan, cuando repite, es porque hay 2 Mishkanim, 2 tabernáculos. Había el tabernáculo que se estaba construyendo sobre la tierra, sobre el terreno, con columnas, cortinas, literalmente, ¿no? Con plata y oro, ¿no? Con cosas que expresan valores altos, ¿no? Y mucho trabajo, con madera que expresa la humanidad nuestra. No sé si usted compara la madera con la humanidad, pero es así. La Escritura dice, el hombre, el justo, es como un árbol plantado junto a corriente de agua, ¿no? Dice, la asamblea de los árboles se han reunido para elegir su rey. Bueno, el hombre es comparado, ¿no? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Vea, la Escritura insiste que entonces columnas de madera, bases de plata, cosas hechas de oro. Había un Mishkan allí, pero la Torá en esta mañana nos ha sido transmitida así. Ela a Mishkan. Y repite la misma palabra Mishkan, porque ese intento de construir el Mishkan, esa kavaná, esa intención de construir un Mishkan, que en la interpretación de los sabios, Hashem nos sacó de Egipto, fue para que nosotros construyéramos el Mishkan, para que Él habitara entre nosotros. Entonces hay un Mishkan allí y hay un Mishkan aquí. Hay un tabernáculo allí y hay un tabernáculo acá. Por eso se repite la palabra Mishkan, que traducida es tabernáculo o morada. Hay una morada allí y hay una morada aquí. Yo soy un tabernáculo y allí está otro tabernáculo. Yeshua fue hecho el tabernáculo de Elohim entre nosotros, donde la plenitud de la divinidad moró, habitó en él. Donde la divinidad debe habitar. En este tabernáculo que soy, en este tabernáculo que eres. La construcción del tabernáculo físico es la manera práctica, visual,
de enseñarnos cuál es la verdadera intención del Eterno, que no es habitar en una carpa hecha de columnas, cortinas y velos, no, llena de órganos como el arca, el altar de incienso, el otro altar allá afuera para ofrecer sacrificios de animales. Él está tratando de comunicar que cada pieza de aquel tabernáculo representa las piezas del tabernáculo que soy yo. Porque ese tabernáculo tiene mente, tiene corazón, tiene riñones, tiene entrañas, tiene piernas, pies. Él quiere habitar esto. Él quiere utilizar esto. Él quiere que de allí fluya sacrificios para Él, ofrendas para Él. Si no entendemos así, nos resumimos a la condición de niño, que ahora mismo está en una salita aprendiendo cómo fue el tabernáculo. El sábado pasado ellos vinieron aquí con un tabernáculo así. No seamos niños más. Ellos necesitan empezar por esto, pero nosotros ya tenemos que entender que cuando la Escritura dice Ela a Mishkan, Mishkan, y repite, nos está diciendo el Eterno, tu Dios, mi Dios, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, nos está diciendo, con esto, esa idea de la construcción del tabernáculo, estoy tratando de comunicarme contigo para revelarte la intención de habitar en este tabernáculo que tú eres, en convertir este cuerpo en un tabernáculo, y que cada sección de ese tabernáculo debe estar puesta a mi servicio para ofrecer a estrechar una relación entre yo, dice Hashem, y usted. Y así todo el pueblo puede ser un receptáculo de la Shejinah, de la presencia de la Kavod divina, ¿no? Y sermos lo que Hashem dijo en el Salmo 82, y Yeshua utilizó este versículo del Salmo 82 para los sabios que tenían piedras en las manos para tirarle. Y les dijo, no dice la Torá de ustedes, la instrucción divina dada a ustedes, que vosotros, la nación toda, sois Elohim, cargáis el Ihud, cargáis la presencia de Hashem ahí dentro. Por esto me van a apedrear. Y ellos abrieron la mano, las piedras se les fue de la mano abajo. Así que exhorto, advierto, despierto el entendimiento de cada uno a abrir la mente. En hebreo se dice a una persona torpe, él, Rosh Katam. Él es una persona de cabeza pequeña. Rosh Katam, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Katam, pequeño, ¿no? Ese es un cabeza pequeño. No seamos Rosh Katam. Seamos Rosh Gadol, ¿no? Pensemos grande. Dejemos que nuestro entendimiento prospere y no seamos captores, ¿no?, de solamente historia, sino que podamos entender la verdadera intención, Kavanah Elohim, intención de Hashem, cuando Él nos comunica cosas como las que nos está tratando de comunicar en esta parashá. Hay 4 palabras que andan de manos dadas en el vocabulario hebreo. Una es Mishkan, que es una palabra muy
presente en todo el libro de Shemot. La otra es Shejinah, que ni siquiera está escrito en la Torah, pero Shejinah es entendido como la gloria, la presencia de Hashem, ¿no? Esa gloriosa presencia de Hashem. Y la otra es Shechem. Ese es mi Shechem, ese es mi vecino inmediato. Y la otra es Mashkanta, que todas estas palabras tienen la misma raíz que Shim, Haf y Nun. O sea, la misma palabra la misma raíz de la palabra Mishkan es la raíz de la palabra, la gloria de Hashem, la presencia de Hashem, la raíz de la palabra, el vecino es la raíz de la palabra Mashkanta, que es una palabra muy utilizada en Israel. Si puedo, voy a hablar de esto. Inclusive hay una otra palabra muy popular en el vocabulario hebreo en Israel, Shchunah, que tiene la misma raíz de la palabra Mishkan y quiere decir el barrio donde yo vivo. Shchunati, mi barrio, ¿no? Entonces, Mishkan es morada, Shejinah es la gloria o la presencia, la gloriosa presencia divina. Shechem es el vecino. Mashkanta es la hipoteca, la garantía, vamos a decir así, la garantía. Tú vas a comprar una casa y la casa queda hipotecada en el banco hasta que tú termines de pagar. Esto es la mashkanta. Entonces, la garantía de que tú vas a pagar, si no pagas, el banco se queda con la casa. Entonces, la garantía de que la presencia de Hashem está allí es que yo ando conforme Hashem me ha ordenado que ande. 18 veces. Mira que estoy hablando. Empecé hablando de la repetición de la palabra Mishkan 2 veces. Ahora salto a 18 veces en esa parashá aparece cuando menos 18 veces que el pueblo hizo todo conforme Hashem le ordenó a Moshe que hiciera. No dice que el pueblo hizo todo conforme Hashem mandó, sino conforme Hashem le mandó a Moshe que lo hiciera. O sea, el pueblo estaba sujeto a Moshe porque Moshe recibió la revelación y el orden de Hashem. Entonces el pueblo no saltó sobre Moshe. El pueblo estaba haciendo lo que Moshe les ordenó según Hashem le había dicho a Moshe. Entonces, vea que Mishkan morada, Shechunah barrio, Shechem el vecino, ¿no? Shejinah la presencia gloriosa. Entonces, vea que todo tiene una conexión. En realidad, cuando Hashem, estoy plenamente de acuerdo que cuando Hashem nos saca de Mitzray, nos sacó para que nosotros seamos convertidos en tabernáculos para la presencia de Él. Él quería habitar entre nosotros. No había cómo habitar entre nosotros allá en donde el pueblo estaba habitando en Egipto, porque en medio de aquellas aflicciones y de aquel estilo de vida, la presencia de Hashem no puede habitar la presencia del Eterno en un ambiente de esclavitud, no puede habitar en la presencia del Eterno, la Shejinat
no puede habitar en medio de un pueblo oprimido. No puede habitar en medio de la agonía, no puede habitar en medio de la asimilación. Entonces Hashem nos saca de allí para que seamos dignos de servir de morada de Él, para que Él se nos acerque. Inclusive hay una advertencia muy grande que Hashem ha hecho a Salomón, el que construyó el Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash, que fue destruido desde luego. Y dice Hashem en primero libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 6 y 7. Si te apartas de seguirme a mí, a ti o a tus hijos, o sea, yo lo voy a hacer, ya sea tú o ya sea tus hijos, se aparten de seguirme y no guardar mis mitzvot, mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ti, y si vas a hacer y sirves a otros dioses, y si se inclinan ante ellos, entonces sacaré a Israel de esta tierra que les he dado, y de esta casa que dediqué a mi nombre, los sacaré, los echaré de delante de mí. No podremos vivir juntos. Es decir que capítulo 9 de Primero de Reyes, versículos 7 y 8. Repito, si te apartas de seguirme, ya sea tú o tus hijos, y no guardas mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ti, y si vas y sirve a otros dioses, y si se inclinan ante ellos, entonces sacaré a Israel de esta tierra que les he dado, y de esta casa que ustedes han construido, yo sacaré de esta casa que dediqué a mi nombre, los echaré de delante de mí. Qué tremenda palabra cuando recién están inaugurando el Beit HaMikdash, ¿no? La segunda versión del Mishkan. El Mishkan pues era un templo pues que desarma y arma. Cada familia de la tribu de Leví estaba encargada de llevar una parte del Mishkan, ¿no? Pesaba toneladas, ¿no? Solo de oro, tengo aquí una tabla que solo de oro. El total eran 10 toneladas. Solo de oro había 1,5 toneladas aproximadamente. Entonces, ¿cómo se va a llevar todo esto? Toda una tribu, cada familia estaba encargada de una parte, familia que era encargada de cortina, familia de columna, familia de velo, familia de techo, una familia especial para llevar el arca, ¿no? Y así era el templo ambulante, ¿no? Todas las jornadas del pueblo de Israel, habían jornadas que era hecha cada año, cada 10 años, o meses. No todas las jornadas eran todos los días, ¿no? Llegaba a un lugar, pasaba allí 1 año, 2 años, ¿no? Otros pasaban menos, otros pasaban mucho más. Entonces, aquel templo era un templo apropiado para moverlo. Ya cuando llegaron a la tierra de Israel, pues lógicamente se pretendió construir un templo en un lugar apropiado que Hashem les mostró, que fue el monte donde Abraham vino
fue para sacrificar a Isaac, ¿no? Entonces allí se construyeron encima del monte una planicie con muros, que hasta hoy día el pueblo va de todo el mundo a orar junto a aquellos muros. Hicieron un terraplén arriba y ahí encima construyeron el terraplén. ¿Se sabe lo que es un terraplén? ¿No? Tierra plana. Bueno, construyeron un terraplén arriba y ahí construyó Salomón el primer templo. Ahí salimos de Shiloh, donde estaba el tabernáculo, digamos así, el Mishkan, y ahora estamos en el lugar que Hashem, dentro de la tierra, ahí fijo para siempre el templo. Pero Hashem le dice a Shlomo Amelech, a Salomón, el rey Salomón, le dice, si ustedes no andan en mitzvah, en mis mitzvot, en mis hukot, en mis estatutos, yo no puedo estar con ustedes. Los sacaré de esta tierra y el templo los quitaré de ustedes. Y por eso nosotros ya estamos sin templo. 2 templos han sido construidos y han sido destruidos, porque no fueron dignos. ¿Y cuántas veces han sido echados de la tierra de Israel? Los babilonios vinieron y se llevaron toda una generación por 70 años, por no cumplir con algunas mitzvot, ¿no? Desde la idolatría hasta la inobservancia de las Shemitot y de los años del jubileo. Hashem los cobró todo eso, sumando los años que la tierra debía parar, sumando los años del jubileo, son 70 años fuera de casa. Y no voy a estar con ustedes. No hay comunión, no hay cómo vivir juntos. Pero nos sacó de Egipto para habitar en este tabernáculo. Nos enseñó cómo es el proceso de albergar la presencia, la Shekinah de Elohim en ese tabernáculo. Nos enseñó construyendo un tabernáculo físicamente, con cortinas, con todo aquello. Ay, yo me imagino que todas aquellas carpas, aquel vestuario que tenía, son nuestras ropas. Y cuando conecto eso con Romanos capítulo 12, versículo 1, que Rabi, un rabino de hace 2000 años, Rab Shaul de Tarsis, ¿no? Dice así, os ruego por las misericordias de Hashem, que presentéis vuestros cuerpos, vuestros tabernáculos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Hashem, porque este es el culto verdadero. Ese es el culto racional. Aquel culto es solo el culto para abrir el entendimiento de ustedes, para saber lo que yo quiero recibir de cada uno de ustedes. Aquello es solo la clase audiovisual para entender lo que yo quiero comunicar. Si ustedes se quedan solo en aquello, no van a entender lo que yo quiero. Tiene que pasar por aquello para entender lo que yo realmente estoy esperando de cada uno. Cuando entienda aquello, cobrará sentido. Cuando comprenda el propósito del Eterno y albergue la Shekinah, entonces eso tendrá valor. Ahora, una parashá tan corta. Yo cuando leí esa parashá el domingo pasado, ¿no? Cuando comencé a ocuparme de ella, yo pensaba, pero qué tan cortita, pero qué tan poca cosa. Y cada vez que la leía en estas pocas cosas, pocos contenidos de versículos que tenía, encontré que había un contenido enorme de verdades que Hashem está tratando de comunicarnos, y que si no miramos con una mirada realmente de fe, de profundidad, de temor de Hashem, de ganas de aprender, de ganas de crecer en el conocimiento de la palabra, se nos puede escapar. Hay un salmo, capítulo 90, el Salmo 90, versículo 17.
Dice así, Rashi, haciendo un comentario sobre este versículo, en una de los midrash, comenta un midrash que nos revela cuál fue la bendición con la que Moshe bendijo el pueblo de Israel cuando el pueblo terminó de construir el Mishkan. Salmo 90, usted verá en su versión cuál es, versículo 17. Y la hermosura de Adonai, nuestro Elohim, repose sobre vosotros, repose sobre vosotros, sobre nosotros, y sea establecido sobre nosotros la obra de nuestras manos. Si la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Moshe vio que el pueblo hizo todo conforme Hashem le ordenó a Moshe que hiciéramos. Y esa expresión, vuelvo a repetir, están 18 veces en esta parashá, que el pueblo hizo conforme Hashem mandó a Moshe que hiciera. Dice que Moshe abrió la boca y bendijo al pueblo. Entonces ellos procuraron ver con qué bendición Moshe los bendijo, porque hay una bendición para cada ocasión. ¿Con qué bendición habría Moshe bendecido al pueblo de Israel cuando él terminó de construir el Mishkan? Entonces les llegaron que el versículo más apropiado para describir la bendición con que Moshe bendijo al pueblo fue, en esta versión, que la hermosura de Hashem, nuestro Elohim, sea sobre nosotros. En el lenguaje de otras traducciones, versiones más exigentes, dice que la Shejinah, la gloria, la presencia de Hashem repose sobre nosotros. Es decir, que hay que tomar en cuenta dos cosas interesantes. Una de ellas, importante, o más importante, que la presencia de Hashem sobre la obra, la construcción, sobre el Mishkan, aquel, no reposó sobre el Mishkan hasta que Hashem, el pueblo, terminó de hacer y conforme lo que Hashem ordenó a Moshe que lo hiciera. Imagínense, había gente construyendo el tabernáculo y estaba encargado de construir el arca. ¿Quién podía entrar allá cuando la presencia de Hashem descendiera? ¿Quién podía entrar en el sitio donde estaba el arca, que era el lugar más santo por ahí? El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo tenía hasta 3 partes. Por eso que cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el patio, la verdad, el lugar santo, la vida en el lugar santísimo. Yeshua estaba hablando de puro Torah allí. Entonces, ¿quién podría entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca que yo estoy trabajando hoy? ¿Quién podía entrar? Les pregunto. Solo un hombre. ¿Cuántas veces podía entrar en un año calendario? Una sola vez. Pero vean que el trabajador está ahí trabajando en el arca. Está ahí montando el arca en el lugar santísimo. En un sitio donde él jamás va a poder entrar cuando Hashem descienda con su presencia. ¿Y por qué está él ahí entonces? Porque la presencia aún no ha descendido. Un templo sin la presencia de Hashem es un templo vacío. Es un templo vacío. No tiene sentido si no está la presencia de Hashem. No tiene sentido. Ahora pensemos en el otro, porque Mishkan, Ela a Mishkan, Mishkan. Este es el tabernáculo, tabernáculo, imaginen, ¿no?
Hay un tabernáculo allí y hay un tabernáculo aquí. Con el tabernáculo de allí me está tratando de enseñar cómo tratar con el tabernáculo de acá. Cuando comienzo a construir aquel, a aportar por la edificación de aquel, cuando empiezo a edificar aquel, lo hago con la motivación de que la presencia, la Shekinah, venga y descienda sobre él. Estoy aprendiendo cómo trabajar con este tabernáculo, cómo edificar aquí una morada, Mishkan, tabernáculo, una morada para el Eterno. Y estoy trabajando sobre áreas en las que solo Él habitará. Y el sumo sacerdote es el único que tiene acceso a esta área. Imagínense. Y en aquel, una sola vez por año. Entonces, necesito aprender que yo soy ese Mishkan. La otra cosa, dice, en el versículo 17, dice, confirma sobre, la hermosura de Adonai, nuestro Elohim, sea sobre nosotros. Y en el Midrash dice, para que la delicia de Hashem esté con nosotros. No sé si usted ha probado la delicia, la Shekinah, la presencia, la kavod, la gloria, la tiferet, la belleza de Hashem en el tabernáculo. Pero si usted alguna vez ya sintió la presencia de Hashem, la presencia, la delicia, la kavod, la tiferet, la belleza, la gloria de Hashem en el tabernáculo, a veces como que experimentamos esto. En cierto sentido, nosotros hoy estamos trabajando. En ese tiempo estamos trabajando encima de la edificación. En otras palabras, estamos edificando con cada acción nuestra. Cada vez que dejamos nuestra casa y venimos aquí, cada vez que experimentamos observar, obedecer un orden, una mitzvah, un mandamiento del Eterno, estamos trabajando, edificando morada de Hashem. Tratemos de hacerlo bien, hacerlo con kavaná, con intención. Los sabios han llegado a la conclusión, después de mucha investigación, de leer mucho la Torá, de ver cómo entendieron en tiempos pasados todas estas verdades, ellos dicen que cuando una persona tiene la intención de observar un mandamiento y no logra a cabalidad, logró en parte, es como si lo hubiera hecho. Y cuando una persona no quiere hacerlo y lo hace, es como si no hubiera hecho. Es como, por ejemplo, si vea, yo ni guardo Shabbat, pero el Shabbat pasé todo el día en mi casa. Usted no guardó Shabbat. Eso no es guardar Shabbat para el Eterno. Pero el otro dice, sí, vea, yo guardo Shabbat, quiero guardar Shabbat. Lo he intentado, hemos empezado a guardar Shabbat. Entonces es como si hubiera hecho. Si nosotros abandonamos el desafío, la obligación, el deber de hacerle caso a Hashem, es como si no hubiéramos hecho. Pero si nosotros abrazamos, aun cuando se nos hace bastante difícil y sentimos que no lo hemos hecho bien, es como si hubiéramos hecho. Voy a dejar para hablar más de eso en la tarde. Que Hashem nos bendiga. Amén.